Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica, en este caso, primera sesión académica del presente diplomado de reforzamiento multidisciplinario, enfocado en el acceso a la Junta Nacional de Justicia, acceso a la magistratura 2026. Esperando se encuentren muy bien por casa. Vamos a iniciar ello de forma protocolar. Primeramente me presento, mi nombre es Edison Aragón, en nombre de ebook 360, en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio, les doy la más cordial bienvenida al presente evento académico. Como ya saben, a todos los exalumnos y alumnos, más o menos, la dinámica es la siguiente. Empezamos la sesión académica, la misma que estará a cargo de un ponente invitado. El día de hoy, en esa línea, estimados colegas, les comento lo siguiente. El día de hoy tenemos reforzamiento multidisciplinario en Derecho, un repaso a actualidad normativa y jurisprudencial en derechos humanos, a cargo de un amante del derecho de una trayectoria impecable. El día de hoy nos acompaña el doctor Franklin Meneses Achica. Así es, estimados colegas, nos acompaña el doctor Franklin Meneses Achica, abogado de talla internacional, colombiano, con formación interdisciplinaria en Derecho, Filosofía, Pensamiento Político y Económico. El doctor Franklin Meneses Achica cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Penal, Derecho Público y Pedagogía, así como doctorado en Derecho, y formación en Psicología Jurídica y Forense. Adicionalmente, el doctor Franklin Meneses Achica es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ante cortes y tribunales internacionales, así como en Derecho Laboral y Seguridad Social. Así como lo oyeron, estimados colegas, un amante del derecho con una trayectoria impecable, incluso ha recibido diversos premios en la materia, y que el día de hoy nos va a reforzar en este evento académico sobre la actualidad normativa jurisprudencial en derechos humanos. Muy buenas noches, estimado doctor Franklin Meneses Sáchica. Bienvenido a EBUC 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo cordial desde Colombia, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, la presentación, voy a compartir directamente la presentación. No sé si se está viendo ya. Ahora sí, Sí, doctor, se ve. que sí. Vamos a ver si está. Permítame un momento. Ok, la ajustamos. Ahora sí, ya está. Entonces, aquí ya está. Listo. Ahora sí. Bueno, para el marco de esta noche vamos a trabajar un tema que está titulado Actualidad normativa y jurisprudencial en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Latinoamérica. Bien, entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver antes de hablar del panorama general por el cual se encuentra Latinoamérica es, hagamos un recorderis de dónde viene todo y cómo se desarrolla el tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario. Bueno, hay un antecedente. Algunos dicen que los derechos humanos, pues, que son modernos contemporáneos. Otros dicen que surgen en el seno de las grandes revoluciones, de las revoluciones liberales, sobre todo el marco de la Revolución Francesa. Hay tres grandes revoluciones que son las que marcan toda la pauta en el derecho. La Revolución Inglesa, Revolución Gloriosa, que es la de la Carta de Juan Sin Tierra, la Revolución de la Independencia Norteamericana, que es la Revolución de Estados Unidos, que incluso va a llevar a un fenómeno muy particular, que es la abolición de la esclavitud, aun siendo pues un estado donde se presentaba bastante esclavitud, y la Revolución Francesa. Entonces, estas tres grandes revoluciones marcan la pauta en el derecho. Algunos doctrinantes consideran que el tema de los derechos humanos viene de ahí, pero otros, digamos que mucho más arriesgados, se van más atrás y entonces empiezan por allá, la historia comienza
desde un señor que se llama Ciro el Grande en los tiempos bíblicos. Entonces, en el momento en el cual las 12 tribus de Israel se dividen, entonces, y quedan el reino del norte y el reino del sur, quedan 11 tribus para el norte y una en el reino del sur. Hay un momento en el cual el pueblo hebreo, el pueblo judío, es deportado. Por allá lo deportan primero a Siria, luego a Babilonia, y luego termina siendo deportado por los persas, por el imperio persa. Entonces hay un rey, hay un monarca que se llama Ciro, y entonces Ciro se casa con una mujer judía y esta mujer judía, ya, de nombre Esther, empieza a convencerlo y le dice que trate con benevolencia al pueblo. Entonces, Ciro lo que hace en su momento, hay un tema por allá, el famoso rollo de Ciro. Ciro dice, bueno, voy a dar la abolición de la esclavitud y voy a permitir que el pueblo judío regrese a su tierra natal. Y además de eso, pues les da la libertad a varios de los esclavos y empieza a tratar a hacer como una especie de humanización de la guerra. Entonces, es el primer antecedente que se tiene de aplicabilidad de derechos humanos y de conocimiento pues en el marco de las personas. Luego viene otro antecedente que se traslada a la democracia griega con el tema de la ciudadanía, la polis, la ciudad-estado. Entonces, cuando se adquiría la ciudadanía, a pesar de todo, pues ahí es donde viene una de las escuelas en el derecho que es el naturalismo. De hecho, que Aristóteles se considera el padre del derecho natural, del naturalismo. Después viene una trascendencia en la época medieval. La época medieval que es conocida como una época oscura, una época en la cual el cristianismo era lo que dirigía todo y donde estaba el sistema feudal. En esa época, entonces, vamos a encontrar que en su momento hay un antecedente y se desarrolla precisamente con la introducción del naturalismo dentro de una de las escuelas. La época medieval prácticamente se divide en dos grandes momentos, uno que es la patrística y otro que es la escolástica. Entonces, en el intermedio de la escolástica, cuando surgen las universidades, cuando surge la Universidad de Nápoles, Bolonia, entre otras, entonces se empieza a hablar de ese derecho natural que venía de los griegos y quizás el mejor exponente alrededor de ellos es un señor que se llama Tomás de Aquino. En sus obras, la Suma Teológica, entonces empieza a desarrollar una serie de conceptos como por ejemplo el concepto que nosotros manejamos mucho en el derecho, el concepto de justicia, el famoso Sunqueque Treguere, que está ahí, el concepto del bien común, concepto de persona, entonces es quizás quien más lo trae a colación. Luego vienen otras situaciones que se van a generar a raíz pues, la influencia de esta escuela del derecho natural y de este pensamiento tomista. Entonces, y eso se da en el marco porque después de la época medieval, ustedes saben que hay dos grandes fenómenos. Hay una revolución cultural que se desarrolla con el descubrimiento de América, el encuentro de los mundos, bueno, que es más llamado el descubrimiento, pero de todas maneras cambió la concepción de la época y mientras tanto en Europa pues se fueron generando una serie de movimientos también, unos movimientos de pensamiento, de arte, de cultura, entonces que son el humanismo. El humanismo es regresar, tumbar toda esa parte religiosa de más de 1000 años y colocar al hombre como el centro del universo. Eso es un tema filosófico. Entonces, ahí viene ese expresionismo que se desarrolla en el arte, en la literatura. Entonces, hay una serie de personajes, de artistas como el mismo Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Donatello, como Rafael. Ahí están las tortugas ninja, para que se acuerden. Personajes como el mismo William Shakespeare en Inglaterra, a través de sus obras, Macbeth, Otelo. Entonces, ¿cómo se replantea? Y otro personaje
un personaje de la Florencia de la época, Dante Alighieri, Petrarca. Entonces, todos estos personajes retrotraen en el espacio la importancia del hombre y la edificación y pues en el marco dignificar al hombre. Entonces es lo que se desarrolla. Ahí viene el humanismo, viene el renacimiento y luego viene la ilustración. Esa ilustración va a ser la base de las ideas liberales y posteriormente pues va a ser la pugna contra todo ese sistema feudal que se vivió durante alrededor de 1000 años. Entonces, por eso es que se conceptualiza y se da y se fortalece directamente la idea de los derechos del hombre. Entonces, por un lado, mientras en Europa se están desarrollando los derechos del hombre, en América, que estábamos con el tema de la esclavitud y que pues habían traído a la población negra, así como también pues estaba el tema de donde los colonizadores, los conquistadores y los colonizadores estaban en un momento subyugando a los pueblos autóctonos, a los pueblos tradicionales. Entonces aquí lo que vamos a observar es que sucede un fenómeno particular porque son los mismos religiosos, esas culturas, esa parte religiosa, esas comunidades religiosas que habían llegado con los conquistadores a colonizar, pues ellos se dan cuenta de que hay un tema exacerbado. Entonces aparecen tres grandes personajes que empiezan a expresarse en contra de ello, que son por lo menos Fray Bartolomé de las Casas en México. Hay un señor que se manifiesta desde España y hay otro que se manifiesta desde lo que hoy es República Dominicana. Entonces ahí tenemos desde España Francisco Vitoria y desde República Dominicana a Antón de Montesinos con su discurso en contra de la esclavitud y manifestando que el indígena, que aquel que estaba siendo tratado a través de la encomienda y a través de los resguardos que eran personas, y que eso que aquel que latigaba y que condenaba y que disgregaba y que los tenía en realmente, pues abusando de ellos, que era el tema de la población afrodescendiente, de la población negra, también eran seres humanos y también eran personas. Y luego hay otro personaje que se desarrolla en Cartagena de Indias que se llama Pedro Claver, un español. Entonces, estos señores entendieron y dieron la base de lo que eran los derechos humanos ya en un momento en el cual pues la conquista había pasado hacia la colonización y se manejaban unas leyes, unas partidas que se habían traído de España, las famosas leyes de Indias, mejor conocidas como el famoso derecho indiano, que en realidad pues lo único que estaban buscando era someter y mantener unos territorios bajo la corona, porque pues ellos cuando se desarrollaron estas partidas, ellos pensaban directamente era que habían llegado a otras tierras, a las famosas Indias, Indias orientales, a lo que hoy es el terreno allá en Asia, sí, y nunca pensaron que se habían desviado y que pues habían llegado era a otra tierra muy diferente que no tenía nada que ver con ese concepto y con ese contexto. Entonces, estos señores, a través de sus escritos, establecen unos nuevos prolegómenos que fueron la base también para fortalecer los derechos humanos, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Bueno, hay un momento de encuentro y ese momento de encuentro es cuando los próceres de todos los procesos independentistas, desde México hasta la Argentina, entonces conocen de esas revoluciones liberales que se habían desarrollado en Europa. Y estos señores, pues con esa influencia y además de eso, pues la parte criolla, los que eran nacidos en el producto del mestizaje, en cada uno de los que hoy conocemos como nuestros estados, a nivel de Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, bueno, alrededor de toda Latinoamérica pues se fueron haciendo una serie de movimientos y estos movimientos entonces empezaron a preconizar la idea de la libertad, de la independencia de las colonias. Bueno, hay muchas teorías y muchas situaciones y cada uno vivió su forma totalmente independiente, pero lo que sí cabe decir es que hubo algo que los movió y era esa necesidad de libertad.
más allá del tema de los súbditos, era el darse cuenta que habían unas situaciones que estaban fallando y que iban en contra de la humanitas. Entonces, entre todos estos encuentros, que se desarrollan y manifiestos porque todos los personajes tuvieron aspectos importantes, actas de independencia, cartas, manuscritos, discursos en general. Cada uno lo hizo a su manera y a su tiempo. Hay un personaje, por lo menos en Colombia, que se destaca mucho en materia de los derechos del hombre por haberlos traducido. De pronto ustedes no lo han escuchado, que se llama Antonio Nariño, que Antonio Nariño utiliza, trae la primera imprenta, es una de las primeras imprentas que trae en el marco de la Nueva Granada, cuando todos estos territorios realmente no eran consolidados, todavía no había tratados ni habían esas líneas marginales que hoy en día conocemos. Entonces, este señor hace la traducción y es uno de los primeros que trae, pues precisamente, y lo manifiesta y lo da a conocer a la gente, al populacho. Entonces, bueno, eso es una antesala, ya estamos hablando del aproximadamente de 1800. Y luego, bueno, vienen todos los procesos independentistas, cada uno a su manera. Pero lo más curioso es que cuando finalizan los procesos independentistas, la gente no tenía la concepción todavía de cómo establecer esa libertad a los esclavos, hasta el punto que ya cada estado es el que empieza a manejarlo internamente. Entonces, cada uno, pues a nivel de Latinoamérica, el primer referente de libertad de esclavos es en Haití. Hoy en día, pues que es considerado uno de los países más pobres en el mundo. Otro dato más curioso, pero el general Petiá es quien hace el primer manifiesto y es de los primeros países a nivel de toda América que hace pues todo el tema, desarrolla el tema de la libertad, la esclavitud. Ya posteriormente pues empieza cada uno un proceso, y más o menos entre 1850, 1860, 1880 y 1900, ya los estados empiezan a manifestarse, ya cuando se empiezan a conformar como repúblicas, aunque en ese momento lo que más se entiende son los procesos de Estado de Derecho, y estos procesos de Estado de Derecho están integralizados en el constitucionalismo, con influencias ya alemanas, influencias francesas y algo de influencia española. Entonces, esas constituciones que se empiezan a establecer, constituciones a modelo republicano, eran constituciones de estados de derecho en el cual, aunque en el trasegar aparentemente lo que se veía era que eran derechos para las personas, en realidad lo que eran modelos impositivos, que lo que hacían era directamente colocar al ciudadano prácticamente mirando al Estado hacia arriba. Entonces, en la figura del Estado de Derecho, que todo lo vivimos a nivel de Latinoamérica, era la figura en la cual el Estado estaba arriba y el ciudadano estaba abajo, y entonces el ciudadano miraba hacia arriba al Estado, el Estado lo que hacía era darle órdenes, decirle, usted tiene que hacer esto, deberes, 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 y pues el ciudadano lo que hacía era cumplir lo que le decía el Estado, entonces era la exigencia. Era el entendido de la época porque obviamente venía la figura del positivismo, y es el positivismo que el señalo, sobre todo el positivismo alemán, que ustedes saben que pues es un positivismo muy rígido. Bien, luego pasamos a 1900 y ya comienza otro siglo. Con ese entramado del nuevo siglo, pues Europa empezó a vivir una serie de tensiones muy fuertes, y vienen una serie de procesos que resultan muy interesantes para revisar y sobre todo para los jóvenes hoy en día. Es un tema histórico que se hace repensar la historia, se hace necesario. Entonces, uno de los fenómenos más importantes que se desata es el tema de las guerras mundiales. Entonces viene primero la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues hay una situación, Europa queda dividida, viene la conformación de los estados modernos. Algunos estados centro quedan resentidos porque quedan prácticamente subyugados y en la ruina. Uno de ellos, pues, es la Alemania de la época, que queda pues en deuda a través del famoso Tratado de Versalles.
Pero en la Europa de la época surgió una idea que fue la famosa Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, que va a ser la antesala de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, en ese momento se unen los estados y los estados entonces empiezan a hablar de la necesidad de crear unos tribunales, de organizarse por sectores, sobre todo para temas políticos y para temas económicos y geopolíticos. Entonces, eso es lo que manejan para la época. Luego viene el segundo fenómeno, que es la crisis del 29, que es un tema económico, y esa crisis es la que le va a dar pie para que en Europa se susciten una serie de movimientos nacionalistas. Entonces, por historia, ustedes saben que surge el nacionalismo alemán, los nazis, surge el fascismo en Italia, y con Benito Mussolini, y surge el franquismo en España con el general Franco. Pero es que además de eso hay otro fenómeno también mucho más allá, es el comunismo ruso. Y a la par, en la Primera Guerra Mundial, vino otro fenómeno también que fue el colonialismo. Y ese colonialismo de algunos estados como Bélgica, Holanda, se vio directamente dirigido hacia algunos sectores en el África y algunas partes inclusive aquí en las costas de América. Entonces, los movimientos en Europa empiezan de una forma agresiva a imponer el tema dictatorial, y ese tema dictatorial, entonces el nacionalismo exacerbado, pues llevó a que se generaran una serie de situaciones que dan como antesala la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, pues hay una serie de situaciones, y perdón la redundancia, que se desatan, no hay quien controle, y pues es donde se ve lo más feo de la humanidad. Para quienes creen hoy en día que la guerra pues es la solución para todo, sería bueno realmente que repensaran y revisaran todo aquello que sucedió en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso no es un chiste. Creo que las huellas y las secuelas todavía hoy en día se viven. Entonces, el marco de la Segunda Guerra Mundial pues llevó a destruir prácticamente una gran parte de Europa, y además de eso, una serie de persecuciones a nivel religioso, a nivel político, de raza, segregacional, de género, o sea, fue una cosa tremenda. Y pues al finalizar, cuando se unen los aliados y logran empezar a mermar y a derrotar pues, al régimen nazi, sobre todo, y luego la caída del fascismo en Italia, que se desata así, entonces es donde vamos a ver que ya el mundo necesitaba colocar un freno. Y ese freno se desató a través de dos grandes tribunales. Hay un tribunal que muy poco lo mencionan, y es el Tribunal de Tokio. Entonces, donde condenan precisamente allá a los generales de Japón. Japón también hizo parte de la guerra. Entonces, y la Segunda Guerra Mundial prácticamente termina con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, este juicio es un juicio importante, y el otro tribunal son los famosos juicios de Nuremberg. Entonces, a través de los juicios de Nuremberg, que es un primer gran tribunal, y como lo manifestó el fiscal Jackson en su discurso inaugural, dijo, estas situaciones se prevén directamente para que no vuelvan a ocurrir, que la antesala de todo esto que pasó sea un hecho que marque la historia, y que la gente entienda que realmente a quienes se van a juzgar fue porque cometieron situaciones en contra de la humanidad. Entonces, allí salen cuatro conductas que son juzgadas como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que hoy en día se mantienen. Y a partir de esos juicios de Nuremberg hay tres aspectos importantes a tener en cuenta. El primero es que después de los juicios de Nuremberg se ve la necesidad de crear tribunales sectoriales. Entonces, y esos tribunales sectoriales hoy en día nosotros los hemos ido conociendo desde los años 40 hasta la actualidad, como por ejemplo está la Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya, está la Comisión Internacional de Justicia. Hoy en día
En África, por lo menos, hubo una serie de tribunales que se fueron creando, Ruanda, por allá en la parte de Asia, también estuvo, y estuvo el Tribunal de la antigua Yugoslavia, por ejemplo, también que se creó, hubo un tribunal por allá en Kosovo. Aquí en Latinoamérica, quizás lo que más conocemos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Y está también la Comisión Interamericana de Justicia. Entonces, bueno, estos ya son tribunales sectoriales y ese es un punto importante que surge después de los juicios de Nuremberg. El segundo, el segundo aspecto importante que se desarrolla es el caer ese velo de la ignorancia y el surgimiento y el replanteo del derecho. Derecho, ustedes saben que es dinámico, no es estático. Entonces aquí vamos a hablar del derecho internacional público, la necesidad de que se fortalezca un derecho internacional, pero este derecho internacional público, su base es en la construcción de la paz. Quienes creen hoy en día que el derecho internacional es para la guerra están equivocados. De hecho, que hay gente que dice, bueno, en situaciones en algunos estados de Latinoamérica donde se han vivido temas como dictaduras, abusos de poder en general, entonces lo primero que enmarca es ¿y por qué las cortes no actúan y envían tanques y envían aviones y hacen y deshacen y todo eso? Porque es que la gente no entiende que el derecho internacional no es para la guerra. El derecho internacional es para mediar, para conciliar y para la búsqueda de la paz entre los estados y la armonía entre los estados. Entonces, así es como se maneja realmente. Ese es un punto, ese es el segundo punto. Y del derecho internacional público, pues va a salir otro derecho internacional que o lo conocemos ya en relaciones comerciales, que es el derecho internacional privado. Entonces, ese punto es el segundo punto que están, digamos, surge también, y eso se da gracias a todo lo que es la parte de los juicios de Nuremberg. Y el tercer punto es la creación de una serie de organismos y organizaciones internacionales, el fortalecimiento que venía de la Liga de las Naciones, de la Sociedad de las Naciones. Uno de ellos es la Organización de Naciones Unidas, que es muy conocido en el mundo. Nosotros también a nivel de Latinoamérica tenemos la Organización de Estados Americanos, que tiene dos sedes, tiene en Nueva York y tiene en Washington. Entonces, se empezaron a crear una serie de organismos y organizaciones internacionales. Y además de los organismos y organizaciones internacionales, entonces vamos a encontrar que se fortalecen otros. Hay un organismo que viene de por allá, desde antes de la Primera Guerra, que es el 6CR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, entonces, que fortalece también el tema de los derechos humanos. Bueno, y ya con la integralidad de estos tres aspectos, resulta que las manifestaciones que se hacen ante Naciones Unidas, se ve la necesidad de que los derechos que venían, los derechos del hombre, ahora se denominen derechos humanos, DIH, Derecho Internacional Humanitario, y que además de ello se empiece a concretizar a través de nuevos conceptos dentro de los estados. De ahí, entonces, los estados de derecho tienen una serie de procesos en el marco de la Guerra Fría, ya estamos hablando de 50-60, y es el paso de los estados de derecho a los famosos estados sociales de derecho, donde empezaron a colocar esos derechos que venían, que iban evolucionando y que ya se hablaban de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y los categorizaron. Entonces ahí empezaron a hablar de los famosos derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Entonces los de primera generación, los derechos civiles y políticos, de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y de tercera generación, los derechos del medio ambiente. Entonces, y del 60 para acá, la mayor parte de los estados empezaron a transformar sus procesos para convertirse en estados sociales de derecho. Obviamente, pues Alemania, después de la Segunda Guerra, queda dividida en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista.
Y cuando se viene después del 49, después de los juicios de Nuremberg, prácticamente el mundo vivió un momento de tensión que fue el tema de la Guerra Fría, guerra que trajeron también a Latinoamérica, y pues aquí se vivieron una serie de procesos a nivel de dictaduras, a nivel de movimientos sociales, a nivel de teología de la liberación, filosofía de la liberación, temas de guerrillas frente a los estados, tema de ejércitos, de movimientos paramilitares en general, porque eso se desarrolló a nivel de toda Latinoamérica. Hasta que, pues ya a partir de los años 90, sobre todo con un concepto que es el concepto de globalización, la mayor parte de los estados hicieron transformaciones en sus constituciones y prácticamente la mayor parte de los estados, por lo menos a nivel de Latinoamérica, esos procesos constitucionalistas y transformadores llevaron a la consecución de la categorización de los derechos, estos derechos que ya hemos hablado primera, segunda y tercera generación, y además de eso, este paso como Estado social de derecho. Bueno, entonces ya después de ese recorrido, entonces podemos hablar directamente cuál es el panorama general que vive hoy Latinoamérica. Entonces podemos decir que Latinoamérica atraviesa actualmente una transformación profunda en materia de derechos humanos y de VIH. Los principales debates jurídicos podemos decir que giran alrededor de situaciones como son el crimen organizado y la militarización, la migración. Hemos tenido situaciones donde hay estados en los cuales pues ha habido un desplazamiento bastante fuerte, no solamente desde Centroamérica, también desde Sudamérica, búsqueda de refugio, ya sea por temas políticos, temas económicos, protección de líderes sociales, temas de consulta previa de pueblos indígenas, eso es parte del Estado social de derecho con conceptos como son el pluralismo jurídico, el tema de género y la diversidad. Los estados en ese cambio también les ha tocado ir adaptándose directamente para poder hacer una inmersión, una transformación de conceptos, como por ejemplo la adaptabilidad de tipos poblacionales. Es el caso, ya no estamos hablando solamente de etnicidad, estamos hablando de temas de género, como el hecho de la población LGTBIQ+. Entonces, ahí está. Y sus derechos. El tema de la responsabilidad estatal para asumir esa integralidad de reparación de víctimas, la justicia transicional, una justicia que sea garante, y el fortalecimiento del sistema interamericano. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un informe hace poco que el crimen organizado y las políticas de mano dura pues han representado uno de los mayores riesgos para la democracia y para los derechos. Entonces, ese es el panorama general prácticamente de lo que hoy en día vive Latinoamérica. En cuanto a políticas fiscales y de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Redesca emitieron en este año una resolución histórica donde vinculan directamente situaciones como son, por ejemplo, el presupuesto público, el tema de la tributación, el gasto estatal, la deuda pública, la sostenibilidad fiscal con el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Significa que un Estado pues también puede vulnerar derechos humanos mediante decisiones económicas regresivas. Hay estados que lo han hecho. Entonces, y se ha vivido. ¿Por qué? Porque de pronto, a pesar que la mayoría en sus procesos constitucionales ejercen el concepto de democracia, siempre nos falta pues algún partido, movimiento político o algún líder que se quiera encauzar y pues este líder muchas veces pues lleva al tema del déficit fiscal y conlleva también a que ese gasto se lo recargan directamente al Estado y pues los ciudadanos pues terminan pagando los platos rotos, decimos acá en Colombia. Entonces esto directamente se ve reflejado es a través de los tributos, a través de los impuestos. Y esa es una forma de vulneración. Bien, frente a la protección de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa pues otorgando medidas cautelares en países como mi país, como el caso de Colombia, México. Ustedes saben que la situación en México en este momento pues es bastante fuerte, sobre todo por el tema del narcotráfico y la violencia del narcotráfico pues ha ido agudizándose bastante en los últimos años. De hecho, que hay un caso por ahí
Interesante porque prácticamente la guerra contra las drogas también nace en México con el famoso caso Camarena, la Drug Swap, por allá en 1984. En países como Venezuela, que todavía viven las secuelas del régimen de Maduro, entonces ahí está, y pues todo lo que está viendo en este momento, el tema transicional que se ve en países como Cuba. Entonces, digamos que pues ha sido fuerte en ese tipo de situaciones porque la Comisión considera que se debe tener una atención especial frente a situaciones como son las amenazas, las desapariciones, el tema de la criminalización, el tema del espionaje y el tema de persecución contra defensores sociales. Entonces es un tema que se ha venido analizando y desarrollando sobre todo en estos cuatro estados. Bien, en cuanto a la consulta previa, que es otro tema importante, es un mecanismo y es una herramienta que han ido estableciendo la mayor parte de los pueblos a nivel, sobre todo aquí entre Centroamérica y Suramérica, porque es que la consulta previa se utiliza como un mecanismo constitucional conectado directamente con lo que son los derechos, esa categorización de derechos y sobre todo también con el concepto que les decía, el concepto de pluralismo jurídico. Entonces, la consulta previa, cada estado ve cómo la maneja como una herramienta para que acerque las poblaciones étnicas con el estado, en diálogo con el estado y que pues estas poblaciones se manifiesten respecto a sus necesidades y que pues la función pública traten lo mejor posible de solucionarlas. Ahora, yo les comento con mi experiencia de más de 17 años trabajando en temas étnicos, de hecho que hace poco, ahorita acabo de sacar un libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, titulado La historia de las comunidades indígenas en Colombia, con los estudios étnicos y ese reconocimiento a nivel de Latinoamérica, una de las situaciones más preocupantes es que en varios estados de nuestra América no se conoce plenamente el concepto de consulta previa, se confunde mucho y se confunde mucho el concepto de pluralismo jurídico. Y es más, algunos no lo han desarrollado. Y creo que eso es un tema que tenemos que trabajar articulados entre todos. ¿Por qué? Porque de pronto algunos jueces todavía, desde el ámbito ordinario, no entienden cómo funciona el pluralismo jurídico. Entonces discuten desde la dogmática y lo que manifiestan es que cuando estamos hablando de pluralismo es una apertura para que los pueblos originarios lo que hagan es construir microestados y eso. Y creo que hoy en día el llamado es articular realmente un diálogo entre los unos con los otros y entender cómo es que se desarrollan este tipo de procesos, ¿sí? Para aprender a convivir entre todos. Entonces aquí la Corte Interamericana ha concluido, por ejemplo, en el caso de Colombia, que en nuestro estado pues ha vulnerado situaciones como propiedad colectiva, participación, consulta previa, dignidad humana, ambiente sano. El Estado colombiano ha tratado de trabajar, yo les cuento, Colombia tiene una constitución muy hermosa, tiene una constitución prácticamente integral. En la experiencia de acá desde Colombia y comparándola con otras constituciones a nivel de Latinoamérica y en diálogo con otros colegas, nosotros llegamos al acuerdo claro y ellos mismos reconocen y dicen, Colombia tiene una constitución garantista, una constitución muy bonita. Quizás nosotros, nuestra debilidad dentro del Estado colombiano es el hecho mismo de que tenemos todo plenamente, pero digamos que la mayor parte desconoce, y eso también es por un tema que viene desde la parte pública, desde el ejercicio mismo de los que lideran la parte del Estado, que muchas veces pues no logran entender que pues la norma hay que dársela a conocer a todo el mundo y también trabajarla de una forma que sea asertiva para que todas las personas entiendan la importancia, el cariño que existe por la Constitución, el aprendizaje que debe existir. Entonces el colombiano pues muchas veces desconoce la Constitución y ese desconocimiento de la Constitución le hace entender que solamente tiene derechos y se le olvida también que tiene deberes, pero no significa que no estén ahí. Todos estos fenómenos están contemplados en la Constitución, todas estas situaciones están contempladas en la Constitución y de hecho que se manifiestan soluciones alrededor de ello. Y eso se concerta realmente es a través del diálogo, de la unidad, de la comprensión realmente y del trabajo ciudadano, la cívica ciudadana. Entonces, ahí están. Este precedente fortalece tres aspectos importantes a nivel de Latinoamérica, porque eso también es importante para todos, como por ejemplo es el tema de la autonomía indígena, el tema, ya les decía, el concepto de pluralismo jurídico y los derechos territoriales ancestrales. Bien,
Frente a la democracia como derecho humano, entonces, la Corte Interamericana estudia actualmente la opinión consultiva 33 y esta es sobre la democracia y protección en el sistema interamericano. Este debate lo que busca es reconocer la democracia no solo como sistema político, sino también como un derecho humano autónomo, con una condición esencial para otros derechos fundamentales. Sí, la democracia es el pilar para los pueblos. La democracia es la voz del pueblo, la manifestación del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces la Corte Interamericana dice, eso se debe respetar. De hecho, que el año pasado, cuando tuve la oportunidad de viajar a San José y establecer contacto con los honorables, la Corte Interamericana, con algunos de ellos en el almuerzo, me preguntaban temas, por ejemplo, sobre asuntos indígenas y una de las cuestiones en su momento que llegamos a debatir era el tema de lo que estaba pasando con un país como en la hermana República de Venezuela. Entonces, en esa charla, precisamente ellos manifestaban y decían, nosotros somos conscientes que cada estado tiene un derecho interno denominado derecho ordinario y que cada estado tiene su constitución. Si establecieron, si llegaron a ese punto de la constitución, es precisamente a través de procesos democráticos. Si establecieron su normatividad ordinaria, eso también es parte de ese ejercicio de la democracia. Por eso la Corte Interamericana respeta directamente lo que son los ordenamientos internos, que eso no, la gente no lo conoce en el ámbito del derecho internacional. Cualquier doctrinante puede salir y puede hablar y puede discutir, pero la gente no entiende que primero la Corte hace un llamado y dice, agoten los recursos internos. Ahora, hay una palabra clave importante que se debe tener en cuenta y es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es el que permite que se agoten los recursos internos y luego, a través de esos recursos, si se sigue vulnerando situaciones como son los derechos humanos, los derechos fundamentales, entonces ahí sí se puede escalar directamente, pero entonces primero hay que pasar por la comisión antes de poder llevar, y ese es el siguiente paso, que sería poder acceder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, y en ese caso, pues agotar todos los requisitos de procedibilidad, que eso resulta sumamente importante. Eso plantea unos principales desafíos a nivel de Latinoamérica. El tema de la militarización y seguridad, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las políticas de mano dura, de militarización, de estados de excepción permanentes, lo que hacen es que pueden debilitar el debido proceso, las libertades judiciales y las garantías judiciales dentro de los estados. ¿Sí? Entonces, para aquellos que les gusta toda esa parte militarista, pues tener en cuenta ello. Por otro lado, el tema de la migración y la crisis humanitaria, que es otro aspecto muy importante. Entonces aquí los organismos internacionales cuestionan lo que son las deportaciones masivas, las restricciones al asilo, la criminalización migratoria y las detenciones arbitrarias de migrantes. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a migración y crisis humanitaria, que es otro aspecto importante a tener en cuenta en materia de derechos humanos. En cuanto a la criminalización de defensores sociales, entonces continúa siendo preocupante lo que son los asesinatos de los líderes sociales, como les decía anteriormente, la persecución de periodistas también en algunos estados se presenta, aunque hay que tener en cuenta también, hoy en día pues los periodistas tienen mayor cantidad de derechos, eso están inmersos dentro de las constituciones, hay que dialogar con los comunicadores sociales para que los comunicadores sociales también puedan entender que en el marco de los derechos también hay unos deberes y también tienen que respetar unos deberes, porque muchas veces por el afán de la información, ellos no son consecuentes de que están terminando es vulnerando o incluso victimizando o revictimizando a cierto grupo de personas o a ciertas personas que inclusive muchas veces la gente no siempre le gusta que le indaguen en su vida privada o cuando ha sufrido situaciones como por ejemplo temas de violaciones a los derechos humanos. Entonces la gente muchas veces eso se ha comprobado desde los procesos psicológicos que las víctimas prefieren ausentarse, prefieren ocultarse, huyen por temor, necesitan una serie de acompañamientos y procesos de parte del Estado. Entonces, la reparación no siempre es de parte económica, a veces ellos también solicitan paz, solicitan tranquilidad, quieren vivir sus procesos, quieren vivir sus duelos, quieren vivir pues ese proceso de reparación moral
no tanto económica, y pues ahí es donde también se tiene que aprender a respetar, y pues a veces en el exceso, pues el periodista está alegando constantemente derechos, 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 y no se da cuenta que también está vulnerando derechos, pero por eso es importante dialogar y hacerle entender también, porque hoy en día los derechos humanos, los derechos fundamentales, el DIH, prácticamente es el pan de cada día y están en el común para todo el mundo, para todos los sectores, sin distinción alguna de raza, sexo, ideología política, credo, temas de género, temas étnicos en general. Otra de las situaciones que continúa siendo preocupante, pues es el tema del espionaje, las amenazas contra ONGs, sobre todo aquellas ONGs, aquí no estamos hablando solamente de ONGs que plantean el tema de protección de derechos humanos, sino también de ONGs que trabajan proyectos, por ejemplo, en pro del cuidado de la flora, de la fauna y del medio ambiente. Entonces, grupos que pues están interesados en la explotación, en temas como explotación minera, sí, en general, pues a él los persiguen. Y bueno, y otro fenómeno que se ha ido viendo inmerso es el tema del narcotráfico y cómo el narcotráfico ha afectado a la región. En lugares como México, como Colombia y Centroamérica, pues todavía vemos que siguen siendo escenarios críticos. Y bueno, y la gente dirá, ¿y por qué tanto Colombia? ¿Por qué lo mencionan? Quizás una respuesta que alguna vez, hablando con los maestros en Italia, en Alemania, decían, lo que pasa es que pues Colombia es un país geopolíticamente estratégico por ser la punta y porque tiene llegadas por cualquier lado. Entonces eso lo entrelaza y por eso es que se convirtió pues en un eje estratégico para ciertas situaciones, en estos casos de esos grupos que están dispersos por toda Latinoamérica. Bien, ahora de ahí se plantea esa reflexión desde el derecho penal y desde los derechos humanos. Entonces aquí la actualidad latinoamericana nos demuestra que el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH ya no son temas aislados del derecho interno, que hoy en día encontramos que influyen directamente en decisiones judiciales, en políticas públicas, en responsabilidad estatal, en actividad empresarial, en temas de seguridad, en protección ambiental y en derechos colectivos. Y de ahí surge el gran reto jurídico contemporáneo, y este reto jurídico consiste en equilibrar lo que es la seguridad y la libertad, la soberanía, que es el espacio que tiene cada Estado, el reconocimiento que tiene cada Estado a través de los tratados, los acuerdos y los protocolos internacionales de reconocimiento internacional y el mismo control internacional, el tema del orden público y la dignidad humana y el poder estatal y las garantías fundamentales. Entonces, son aspectos importantes que unifican directamente el derecho penal internacional y los derechos humanos. En consecuencia, pues el abogado contemporáneo en Latinoamérica debe comprender no solamente el derecho nacional, sino también la jurisprudencia a nivel interamericano, los estándares internacionales, o sea, no solamente hay organismos y organizaciones, sino también hay tribunales y cortes internacionales. El control de convencionalidad, ese control de convencionalidad también es un llamado, les digo, a que primero se agoten los recursos internos, el derecho ordinario, antes de acudir a la jurisdicción internacional y la protección integral de la persona. Bueno, bien. Ahora, la gran pregunta, ¿qué son los derechos humanos? La clasificación de los derechos humanos pues conlleva a ese concepto a través del cual pues se manifiesta que los derechos humanos son aquellos que son inherentes a toda persona, aquellos que están pegaditos a la persona, vienen con la persona. Cada estado tiene un concepto de persona. Algunos dicen desde el derecho civil, entonces la persona es desde el momento que nace, otros dicen desde el momento en el cual se desprende del cordón umbilical y respira. Cada uno tiene una concepción a partir de ello y de cómo se empiezan a adquirir unos atributos de la personalidad. Por otro lado, se consideran universales, se consideran inalienables, o sea que no se pueden vender, transigir, que no se pueden negociar, e imprescriptibles, no caducan en el tiempo. Entonces fueron adquiridos, fueron reconocidos y fortalecidos desde esa Carta Internacional de los Derechos Humanos por allá, que la señora Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente Franklin Delano Roosevelt,
lo manifiesta directamente en esa comisión ante la Organización de Naciones Unidas. Entonces, eso fue un paso fundamental. Protegen situaciones como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la vida, la integridad y la participación. Y tienen esa base jurídica, vea la Declaración Universal del 48. Aquí cada estado los integra en su constitución. En el caso de mi estado, pues estamos hablando que Colombia, nosotros lo tenemos categorizado en nuestra constitución política de 1991. Cada estado los ha ido adoptando en sus constituciones. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El famoso DIH. Entonces, cuando estamos hablando del derecho internacional humanitario, estamos hablando de un conjunto de normas internacionales que se aplican en materia de conflictos armados y para limitar los efectos de la guerra. Entonces, ese es el derecho internacional humanitario. Este busca proteger población civil, busca proteger heridos, busca proteger prisioneros y busca proteger bienes culturales que hoy en día pues, son concebidos como patrimonio material inmaterial de la humanidad. Entonces tiene una base normativa que son los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales. Estos son documentos internacionales, son normativa internacional realmente y prácticamente también la mayor parte de los estados pues los han ido acogiendo. Bien, el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, entonces aquí encontramos unos órganos principales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión vigila y protege los derechos humanos y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que emite sentencias obligatorias para los estados. De hecho, que antes de llegar a la Corte Interamericana, primero se debe pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo y les reitero, para ello es muy importante agotar los requisitos de procedibilidad internos en cada estado. Y ya, pues por vía del bloque de constitucionalidad, entonces ahí sí ya se puede acudir, se puede solicitar a la jurisdicción internacional. ¿Listo? Las funciones. Dentro de las funciones, entonces están las medidas cautelares, las investigaciones que se hacen. Las medidas cautelares, pues son las medidas preventivas. Entonces, para proteger directamente a las, entre comillas, víctimas, supuestas víctimas, que se presentan las investigaciones que se hace, obviamente, la Corte Interamericana, al igual que como cada estado también lo plantea. Entonces, aquí se tiene en cuenta el hecho de que toda persona también es inocente hasta que se le demuestre lo contrario en los estados también. En los estados así está planteado. Y el hecho de que también pues tenga la posibilidad de defenderse. Sí, cada estado tiene su forma, tiene su aparato jurídico. Entonces, dentro de este contexto no se desconoce y pues también se le permite para que pueda hacer directamente hacer las intervenciones correspondientes, sobre todo en materia probatoria, aportar documentación también. Entonces, ahí está dentro de ese proceso de investigaciones. Están las opiniones consultivas y están las condenas internacionales. Los fallos de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento y pues tienen una repercusión en impacto total realmente en el marco de los estados y eso se ha visto realmente en los aspectos sancionatorios. Entonces, ahí vamos a encontrar el tema de la jurisprudencia relevante y esta jurisprudencia relevante, la Corte Interamericana la dividió por temas. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos precisamente ha sido el tema de la consulta previa, el respeto a la consulta previa y el respeto a la consulta previa de parte de los estados. El tema de la libertad de expresión, eso sobre todo, pero el tema de no solo de periodistas, sino también de personas, de particulares que pues de una u otra manera se han visto perseguidos o afectados, el tema de la violencia estatal, la persecución a partidos, a movimientos, a personas que les ha tocado pues migrar, asilos, los derechos ambientales. Entonces, a partir de después de 1990, después del año 2000, donde
pues han venido con el tema de la contaminación, el deterioro de la capa de ozono, la disminución de las especies a nivel de flora y fauna, sobre todo de fauna. Entonces ya hay especies en peligro de extinción, el daño ecológico que se ha visto permeabilizado directamente en lugares conocidos como parques naturales, patrimonio ecológico declarado por la UNESCO. Entonces, se han hecho una serie de acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de Río, el Acuerdo de Escazú, que son muy conocidos, entonces, para el reconocimiento del tema de los derechos ambientales. Y cuando los estados fallan, entonces se acude ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana también se ha manifestado el tema de la democracia como derecho humano y la protección de las comunidades étnicas, sobre todo en el entendido de los pueblos indígenas. Bueno, la experiencia aquí en Colombia desde el ámbito del pluralismo, el tema de la etnicidad, por ejemplo, desde 1991, la Corte Constitucional reconoció cuatro tipos poblacionales que fueron la población indígena, con su variedad de comunidades. Estas se organizaron a través de asociaciones y organizaciones y luego pues vino el tema del reconocimiento territorial de las figuras de los resguardos. La población afrodescendiente, la población ronocompaña, que es mejor conocida como población gitana, y la población raizal. Pero luego la Corte Constitucional, digamos que en ese proceso que se iba actualizando constantemente, que nosotros lo denominamos línea jurisprudencial, hay unos momentos en los cuales las poblaciones étnicas también hacen un llamado al Estado por la desprotección y en algunos casos acuden ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana pues hace ese llamado interno a Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes manifiestan y tienen en la Constitución, por qué se ve en la vulneración de estos tipos poblacionales? Y entonces la Corte Constitucional, nuestra Corte, lo que hace es que en un momento por allá entre el año 2012 y 2014 empieza a ampliar el rango y ya no solamente está hablando de minorías étnicas, sino que también está hablando ya de minorías étnicas y culturales. Y ahí es donde vincula a los otros tipos poblacionales, como por ejemplo la población LGTBIQ+, y como por ejemplo, bueno, ya todos los grupos, no sé, cada estado los maneja a su manera, pero incluso hay culturas urbanas, tribus urbanas, que los grafiteros, que los rastafari, que los emo, que los punqueros. Entonces, cada uno tiene en su estado, ¿sí? Son manifestaciones culturales y pues así es como se ha entendido. Y hoy en día, pues el espectro es muy grande y ese concepto ya no solamente se habla de concepto étnico, sino también de concepto cultural. ¿Listo? Dentro de esos retos, pues hay bastantes desafíos, como por ejemplo el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, la violencia estructural, la debilidad institucional, ellos lo viven todos los estados, la protección ambiental. Hoy en día hay otro reto también importantísimo, el uso de la inteligencia artificial frente a los derechos humanos y los conflictos armados internos que todavía se siguen viviendo. Entonces, la violencia interna, ya sea por temas políticos, por temas sociales, por temas de grupos armados, de bandas delincuenciales, el tema del narcotráfico. Entonces, depende de cada estado vive su realidad de una forma totalmente diferente. Bien, en conclusión y como reflexión, entonces, los derechos humanos y el VIH encontramos que por un lado, limita el poder estatal hasta cierto punto, lo controla, protegen la dignidad humana, esa es una de las tareas importantes dentro de este contexto, así como también el poder orientar hacia el fortalecimiento de la democracia y esa garantía de la justicia social, es un punto importante para tener en cuenta. De ahí surge el gran reto, y el gran reto digamos que es el poder equilibrar aspectos como son la seguridad de todos los ciudadanos, el tema de la libertad y la libertad en todo el contexto, no solo de expresión, sino la libertad integral, la soberanía, el respeto entre los estados y la dignidad humana. Entonces, de allí, pues, podemos decir que el derecho no es solo una norma, el derecho es una herramienta viva de transformación social en América Latina, es dinámico, no es estático, busca comprender la actualidad normativa y jurisprudencial
en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Y esto no es una opción, no resulta una opción, sino más bien es un compromiso con la dignidad, con la justicia y la paz. De aquí que les dejo la idea de que el conocimiento jurídico nos permite no solo interpretar la realidad, sino también cambiarla. Y sobre todo, que hoy en día debemos agotar todos los requisitos y mecanismos posibles, pero siempre apuntándole hacia el diálogo, hacia la concertación y hacia la unión de los unos con los otros para poder vivir en completa armonía. Y eso, esa armonía genera la paz y la tranquilidad que debería existir entre todos y es una base integral de los derechos humanos. Hoy en día el llamado realmente es hacer personas, a replantear y a regresar a esa humanidad que se está perdiendo, pues en medio de la violencia, el caos, la corrupción y sobre todo también el avance del tema digital. Muchas gracias. Pasamos al tema de las preguntas, si tienen alguna pregunta alrededor. Estimados colegas, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios o realizarla directamente al ponente. Siendo las 8:27, estimado doctor, vamos a ir acelerando, por así decirlo, dado que el tiempo también es un factor muy importante. Y en ese sentido, quedaría pendiente, vamos pasando tal vez alguna reflexión adicional de cara a este repaso de jurisprudencia en materia de derechos humanos, doctor. Quedando sus comentarios. No, ok, doctor. Entonces, ¿alguna reflexión acerca de jurisprudencia? Así es, doctor. Bueno, muy bien. Bien, jurisprudencia relevante. Sí, hay bastantes sentencias. Entonces, digamos que en esos aspectos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es quien se manifiesta a través de las sentencias. Entonces, ustedes pueden ingresar a la página directamente de la Corte Interamericana y ahí vamos a encontrar cómo se dividen los casos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que hay unos casos que se denominan, por ejemplo, están los casos contenciosos. Los últimos años han habido una gran cantidad de manifestaciones y pronunciamientos de la Corte Interamericana. Uno de ellos, por ejemplo, el caso Revilla Soto versus Venezuela, entonces que la sentencia está fresquito, sentencia 24 de abril del 2026 y pues ya ustedes se podrán imaginar cuando estamos hablando de esta sentencia en el marco frente a Venezuela, ¿de qué se trata? Eso tiene que ver más que todo con el tema de la persecución en los presos políticos, temas políticos, entonces ahí está. Hay otro caso, que es el caso Fiallos Navarro versus Nicaragua, Fondo de Reparaciones y Costas, es una sentencia del 30 de enero de 2026, aparece como serie C número 589. En estos casos, lo que vamos a ver son temas de reparación integral. Entonces, ahí se hablan unos temas como, por ejemplo, son la responsabilidad del Estado y la reparación administrativa, los famosos incidentes de reparación. Hay otro caso por lo menos, bueno, para la gente del Perú. No sé si ustedes sabían, hay uno del año pasado, hay una sentencia del 2 de diciembre del 2025, serie C número 586, es el caso Cuadra Bravo Perú. También es de reparaciones y costas, reparación del Estado. Entonces, ahí está. A ver, de otro estado, ¿qué otro estado está? Hay uno de indígenas que incluso ese fue a finales del año pasado que fue contra Ecuador. Ese caso se manejó con la Universidad de Otavalos. Entonces, en ese caso se condenó al Estado ecuatoriano por el hecho de fue una masacre a una comunidad indígena. Entonces, es un tema de responsabilidad del Estado y es un tema de reparación, un tema de reparación directa también está ahí. Entonces, si vamos a mirar en todos estos casos y en todas estas sentencias que se presentan, la mayor parte lo que busca, más allá del tema económico, es el tema de responsabilidad del Estado, es el tema de reparación, esa reparación que debe hacer ese resarcimiento.
Los estados, ¿cómo lo han entendido? Los estados lo han entendido de dos maneras en materia de responsabilidad interna. Entonces, se hace una reparación monetaria y económica, ¿sí? Porque ahí se mira en el marco de la responsabilidad del Estado, se ve lo que es el daño, el nexo causal. Eso generalmente es lo que se revisa en el ámbito de la responsabilidad del Estado, pero cada estado lo maneja a su manera. Entonces, por un lado está la parte del resarcimiento económico y por otra está la parte del resarcimiento moral. La Corte Interamericana en los fallos generalmente les dice, bueno, listo, les damos la posibilidad para que ustedes entonces en materia moral lo que pueden hacer es, por ejemplo, un día, un espacio, un momento, una conmemoración, un monumento, un lugar, entonces así lo establecen y eso es una forma de reparar. O en sus casos también el tema, él da la posibilidad de la justicia transicional, una justicia restaurativa. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tuvimos un espacio para crear una serie de tribunales. En la actualidad hay un tribunal que es la Justicia Especial para la Paz, mejor conocida como JEP, y está trabajando el tema de reparación. Cada estado lo maneja a su manera, a su autonomía y dependiendo dentro del inmerso constitucional. ¿Entendido, Ido? Excelente, doctor. Comentarle que tenemos una pregunta. Vamos a ver. Nos preguntan, Jimena, excelente ponencia, doctor. ¿Considera que actualmente el sistema internacional de protección de los derechos humanos es realmente eficaz frente a las violaciones cometidas por los estados? Preguntan, doctor. No le alcancé a, es que se alcanzó a cortar un poquitico, no alcancé a escuchar muy bien Ya, le leo la nuevamente, pregunta. doctor. Nos dice, Sí. excelente ponencia, doctor. ¿Considera que actualmente el sistema internacional de protección de los derechos humanos es realmente eficaz frente a las violaciones cometidas por los estados? Si el sistema resulta realmente asertivo. Bueno, esa pregunta es una pregunta interesante, realmente, y de hecho que cuestiona, se ha generado mucho cuestionamiento a nivel de la doctrina, sobre todo la doctrina de los derechos humanos, porque digamos que hay una postura sociológica, hay una postura antropológica y una postura netamente normativa. Entonces, el sistema interamericano, vuelvo y repito, vuelvo y reitero, una de las situaciones es que respeta primero como requisito de procedibilidad que se agote los recursos internos. Entonces, lo primero que se manifiesta directamente es a través de ello. Ellos respetan el tema constitucionalista, respetan el tema del derecho ordinario, respetan el tema del derecho interno. Eso lo han manifestado y eso se sabe. ¿Es garantista? Claro que sí, porque ese de todas maneras, recuerdo que alguien me preguntó, incluso después de que yo regresé de San José, me decían, venga, pero es que no se ve realmente, por ejemplo, colocada en el caso de Venezuela. Si en Venezuela si supuestamente la Corte Interamericana sanciona por qué se siguen cometiendo esos atropellos. Lo que pasa es que las sanciones son tan severas que inclusive llega hasta el momento en el cual la Corte solicita que sean excluidos de los organismos y las organizaciones en las cuales están inmersos. Por ejemplo, nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos un derecho que se denomina derecho comunitario. No sé si ustedes lo saben. Entonces, ese derecho comunitario es el que nos une no solamente desde la parte económica, sino también en lazos desde parte del derecho internacional público, los lazos, digamos, para cuando necesitan temas de salud, digamos que algún estado tiene alguna situación, una calamidad, un terremoto, un desastre natural, los demás estados acuden con ayudas humanitarias, apoyo logístico, temas de educación. Entonces, a esos lazos generalmente se manifiestan, incluso hasta los tratados bilaterales en materia económica. Resulta que cuando llega una sanción tan fuerte que viene de la parte de la Corte Interamericana, dicen, no, excluyanlos, sáquenlos, ¿no? O se les veta. Entonces, ese veto les impide realmente, pues, manejar ese tipo de situaciones y ustedes saben que los estados, por ejemplo, alguien me decía, yo le decía, vea, es que Venezuela no es solo petróleo, la gente necesita comer.
Entonces, y también necesita educarse y también necesita otro tipo de situaciones y eso es lo que maneja la economía. Cuando le vetan, le cierran y pues obviamente se van a ver afectados. Ahora alguien dirá, pero y es que eso no está atentando contra los derechos humanos. Lo que pasa es que ahí en ese punto se trata directamente de enviarles un mensaje a aquellos que están pues de una u otra manera controvertiendo y afectando los mismos derechos humanos y que también pues el pueblo directamente, como me decía un magistrado de la Corte Interamericana, me decía es que nosotros no podemos intervenir porque es que el pueblo es el constituyente primario y, y ellos son los que establecen su constitución y su proceso democrático. Entonces, en la constitución deben tener mecanismos internos, deben tener herramientas. No, yo lo sé porque nosotros aquí en Colombia los tenemos. Nosotros tenemos la acción de tutela, el derecho a petición, la acción popular, la acción de grupo, la misma consulta previa para los pueblos étnicos, está la revocatoria de mandato, ¿no? Entonces, vean, ahí están, pero lo que pasa es que la gente no los conoce. La gente no los conoce. Y lo mismo le pasa a Venezuela, lo mismo le pasa a Perú, lo mismo le pasa a Bolivia, lo mismo le pasa a Brasil. Entonces, cada estado tiene inmersos esos recursos que los debe realmente quienes los que tienen que hacer que se apliquen, que de verdad, o sea, sean coherentes y constitutivos, pues es directamente el pueblo como constituyente primario. Y ese es el mensaje que envía directamente la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, respetamos los recursos internos, agoten los requisitos de procedibilidad y después de que agoten los requisitos de procedibilidad, si siguen vulnerando, pues acuden directamente acá. Ahora, si incumple, pues no solamente es contra esa persona, sino contra el séquito de personas que está alrededor, aquello, y se mira cómo se puede sancionar. Obviamente la Corte Interamericana va a decir, no, pues veten, no corten y todo esto así de una vez y eso no, porque ellos también analizan que su fallo, qué implicaciones va a tener directamente sobre un tipo poblacional. Vuelvo y les reitero, por eso es que la gente que no conoce el derecho internacional se imagina que todos son cascos azules, tanques, aviones, barcos de guerra, todo eso y resulta que eso no es así. En el marco del derecho internacional no funciona así las situaciones. ¿Entendido? Ya ahora escucharon, estimados colegas. Con ello damos por concluida la sesión del día de hoy. Despedimos de manera protocolar al ponente invitado que nos acompañó el día de hoy desde Colombia, el doctor Franklin Meneses Sáchica, con repaso en la actualidad normativa y jurisprudencial en derechos humanos. El doctor es abogado colombiano con formación interdisciplinaria en Derecho, Filosofía, Pensamiento Político y Económico, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Penal, Derecho Público y Pedagogía, así como doctorado en Derecho y formación en Psicología Jurídica y Forense. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, con diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ante las Cortes y Tribunales Internacionales, así como en Derecho Laboral y Seguridad Social. Un amante del derecho que el día de hoy nos ha acompañado en esta sesión número 1 de este diplomado multidisciplinario. Muchas gracias, estimado doctor, deseándole el mejor de los éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, Doc. Les he compartido mi correo para cualquier duda, cualquier interrogante. Entonces, de pronto, la gente que quiere, pues acá por el chat por interno, ahí puede escribir con muchísimo gusto. Entonces, ahí está. ¿Listo, Doc? Excelente, doctor. Listo. Y las diapositivas ya se las compartiré por el WhatsApp Por el para que WhatsApp. las vean. Excelente, Listo, Doc. doctor. Hasta la Vamos. próxima. Bueno, Buenas noches. bueno, feliz noche para todos. Saludos desde Colombia. Hasta Hasta luego. luego, doctor.